Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Para ello vamos a comenzar por los antecedentes. La etapa de la paz armada. En el último tercio del siglo XIX, el Imperio alemán se convirtió en la primera potencia europea por su población, su economía y su creciente poderío militar. El Kaiser Guillermo I y su consiller Bismarck tenían su propia política para mantener aislada a Francia y evitar su revancha. Con este fin, se firmaron diversas alianzas diplomáticas, ligándose con Austria-Hungría. Otro foco de tensión estaba también en el reparto colonial, en el norte de África, donde Alemania luchaba contra Francia y Reino Unido. Bismarck dimitió ese mismo año, lo que significaba apostar por el aliado austrohúngaro en Europa. Este periodo fue conocido como la Paz Armada. La Triple Entente y las crisis prebélicas. El temor a Alemania hizo que Francia y Rusia firmaran una alianza de apoyo mutuo en 1891. Además, Francia renunció a Sudán en beneficio del Reino Unido, provocando la Entente Cordiale, firmada en 1904 entre ambos países, lo que favorecía los repartos coloniales y preservaba el equilibrio en Europa. En 1907, Rusia, Francia y Reino Unido formaron una Triple Entente, unidos por su temor al expansionismo alemán. La respuesta alemana fue reforzar su alianza con Austria-Hungría y con Italia. La primera crisis marroquí, 1905. Alemania se enfrentó con Francia, España y Reino Unido al apoyar la independencia marroquí. La crisis de Bosnia, en 1908. Alemania apoyó la incorporación de Bosnia y Herzegovina a Austria-Hungría. Rusia se sintió compensada por la independencia plena de Bulgaria. Segunda crisis marroquí, 1911. Alemania se opuso de nuevo a la ocupación militar francesa de Marruecos. La alianza franco-británica resistió la presión y se negoció una solución ampliando, como compensación, los territorios coloniales alemanes en Togo y Camerún. La crisis balcánica de 1912-1913 se iniciaron con la declaración de guerra de Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria contra los otomanos, que se saldó con una derrota de estos. En 1913, una nueva guerra entre los vencedores obligó a Bulgaria a ceder territorios recién ocupados. A continuación tenemos las causas. Las causas de la guerra son la rivalidad franco-alemana en el corazón de Europa. Francia tiene este enfrentamiento con Alemania por su acercamiento con Rusia y Reino Unido. La creciente oposición del Imperio austrohúngaro y del Imperio de los zares. La expansión austriaca chocaba con Rusia y la desconfianza francesa y británica. La progresiva confrontación entre Reino Unido y Alemania. Su rivalidad por ser principales potencias industriales y financieras los llevó a este enfrentamiento. Las tensiones generadas por la carrera imperialista. Se fue creando una oposición entre el bando franco-británico con Alemania. El peso de la carrera armamentística. Todas las potencias se sentían amenazadas entre ellas. Por ello, los contrarrestaban con nuevas y mejores armas. Política de apaciguamiento. Las políticas de apaciguamiento son aquellas que tratan de solucionar los conflictos por medios pacíficos y de compromiso, en lugar de recurrir a la guerra. Bandos que se crean en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias del Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a la que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a la que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. Ahora vamos a hablar de las fases. La primera fase fue una etapa de movimiento de tropas, con la convicción de que la contienda podría resolverse pronto. En el frente occidental, Alemania atacó a Francia tras haber invadido Luxemburgo y Bélgica. Finalmente, en la primera batalla de Marne, los franceses, con ayuda de los británicos, lograron detener el avance enemigo. En el frente oriental, Rusia cayó derrotada en Tannenberg. De todas formas, los alemanes no consiguieron avanzar por el territorio ruso. La segunda fase fue en 1915 y 1916. En este se produjo la guerra de posiciones, desgastes y agotamiento mutuo. En el frente se estabilizó. Los continentes reforzaron y fijaron sus posiciones. Se buscaban aliados que entraron en la contienda. En 1916,
se produjo una nueva ofensiva alemana en la batalla de Verdún. Francia, con la ayuda de los británicos, de nuevo, produjo un contraataque en la batalla de Somme. La crisis de 1917 fue la tercera etapa. En el frente oriental, Rusia se vio afectada por la revolución interna de los bolcheviques y solicitó el armisticio, comenzando las negociaciones de paz. Alemania redirigió la lucha contra Francia y Gran Bretaña, y en el frente occidental, Estados Unidos entró en conflicto a favor de Francia y Gran Bretaña. La última etapa era el fin de la guerra, en 1918. La paz de Brest-Litov entre Alemania y Rusia fue beneficiosa en territorio para los germanos y marcó el final del conflicto en el frente oriental. Alemania fue contenida por los norteamericanos en la segunda batalla de Marne. Invasiones que se realizaron para que suceda la guerra. En 1914, invasión alemana de Bélgica y Francia. El ejército alemán puso en marcha una versión modificada del Plan Stirling para invadir Francia rápidamente y poder volver toda su fuerza hacia Rusia. En 1915 hubo un estancamiento. Este plan consistía en atacar este saliente por ambos bandos, con el objetivo de aislarlo. Los británicos formaron la fuerza de ataque por el norte, haciendo presión hacia el este, mientras que los franceses atacarían. En 1916, duelos de artillería y desgastes. El jefe de equipo del Estado Mayor alemán se centró en forzar una rendición francesa. Su nuevo objetivo era desangrar a Francia. Y en 1918, las ofensivas finales. Tras el exitoso ataque de los aliados en las defensas alemanas, Ludendorff determinó que la única oportunidad de victoria para los alemanes residía en un ataque decisivo. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litov y Rusia se retiró de la guerra. Hemos de destacar la salida de la URSS y el final de la guerra. En 1917 apenas hubo combates en el frente ruso. El cansancio de la población acabó con la monarquía en la Revolución de Febrero. La fallida ofensiva de Kerensky de julio dio paso a un contraataque de los alemanes en agosto y septiembre, que les permitió apoderarse de la Galicia oriental y de Riga. En noviembre, los bolcheviques se hicieron con el poder en la Revolución de Octubre. En diciembre firmaron un armisticio con los imperios centrales y en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litov, que puso fin a la participación de Rusia en el conflicto mundial. También debemos de mencionar la entrada de los Estados Unidos al final de la guerra. El Congreso de Estados Unidos dio su aprobación para entrar en la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917. Para finalizar, vamos a explicar las consecuencias que la Gran Guerra ocasionó. Consecuencias políticas y económicas. Un liberalismo político da paso a un dominio del Estado sobre la sociedad y la economía. Los gastos financieros produjeron un control en la producción y distribución. El crecimiento de la burocracia administrativa civil y militar. Cambios en la estructura social. Mujeres con acceso a puestos de trabajo. Antes era impensable. Plano económico. La guerra fue una destrucción de recursos. Aumentó la deuda pública y la inflación. Estados Unidos, como primera potencia mundial, y países derrotados recibieron altas indemnizaciones. Y hubo cambios políticos en el interior de los países. Pérdidas humanas y consecuencias socioculturales. Hubo millones de soldados muertos y heridos. La epidemia de gripe en 1918 se llevó la vida de millones de europeos y la Gran Guerra provocó cambios de mentalidad. Los tratados de paz y el reajuste territorial. La Conferencia de Paz de París de 1919 provocó una modificación en la estructura política y fronteriza de Europa. El Tratado de Versalles de 1919, el Imperio alemán desaparece y las colonias pasan a potencias vencedoras. El Imperio austrohúngaro desapareció por el Tratado de Saint-Germain y el de Trianon. Surgió Austria. Con el Tratado de Sèvres en 1920 se implantó en el Imperio Otomano la República de Turquía y el mundo de la posguerra y la sociedad de naciones. Los problemas sociopolíticos y económicos se mantuvieron durante la paz. La Conferencia de la Paz de París en 1919 se aprobó la Constitución de la Sociedad de Naciones.
Su finalidad era impedir una nueva guerra y propagar la paz. Esta fracasó, ya que los Estados Unidos se negó a participar junto a Alemania y la Unión Soviética.